Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquelarre. Comienzo saludando a Aquelarre. Somos unas brujitas malas, no buenas. Bueno, y comienzo saludando a las panelistas, Isadora y Giselle. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien por aquí? Todo good por aquí. Ya. Entre lluvia y sol hoy día. Muy bien. Oh, qué rico. Hoy tenemos un programa súper especial dedicado al tema mapuche y para eso hemos invitado a un mapuche de verdad, uno que conoce la zona, no que solo puede postear la banderita, nada más ni nada menos que Emilio Antilés. Bienvenido, Emilio. Te voy a presentar, Emilio. Muchas gracias Emilio, para que la gente que no te conoce. Bueno, Emilio es profesor y licenciado de Educación en Inglés en USACH. También posee estudios de sociología y periodismo, pero su alma es de poeta, ¿cierto? Ha escrito muchos versos y ha publicado algunos libros de poesía también, y ha participado en diversas ferias del libro y eventos en varios países. Como periodista también ha trabajado en algunos medios, como El Mercurio, Las Últimas Noticias, y uno que se llama Mapu Express. Por 3 años también ejerció activamente como vicepresidente del Instituto de Arte, Ciencia y Cultura Indígena. Como profe, ha trabajado en varios colegios y actualmente imparte contenidos de cultura mapuche en la Escuela de Contadores Auditores y en la Universidad Autónoma. Emilio, muchos de ustedes lo deben recordar, cuando fue un niño símbolo de la época de Pinochet y de la televisión de los 80. Pero por ahí yo leí en un reportaje que te hicieron, Emilio, que en tu juventud te volviste comunista. Y eso es muy extraño. Y después de un largo y loco periplo que anduviste por allá por Canadá, volviste a Chile donde estudiaste y te titulaste. En esa entrevista que yo leí, de la segunda del 2015, dice que en estos últimos años tú has votado políticamente tanto por Piñera como por Bachelet, porque te consideras como transversal. Hoy, por lo mismo y por lo que yo he visto de ti, que tienes una mirada bien, ¿cómo decirlo?, objetiva del conflicto mapuche, te hemos invitado para hablar del tema, principalmente, y para conocer más de ti. Entonces, vamos a partir con una pregunta muy simple. ¿Qué significa ser mapuche en Chile en el siglo XXI? Ya, mira, de partida para mí el testimonio de ser hijo de un pueblo sobreviviente, porque pienso que se ha luchado contra a un Estado, a una historia en contra, o sea, yo por lo que he ido investigando, por lo que he ido también conociendo dentro del mismo ambiente, indagando tanto de la gente en la urbe como en el campo, se ve un asunto de vivir contra algo, contra la corriente, cuesta arriba, no es que uno la lloriquee tanto, pero es como la historia del cronopio, como me dijo una entrevistada alguna vez. Y tiene que ver con eso, entonces es rescatar contra muchas cosas, contra un ninguneo, contra un menosprecio por parte también de la actitud media colona, que como de supremacía así de una raza chilena, contra un Estado que tiende a empujar en contra también, o sea, como de ver a los mapuches o a los pueblos originarios casi como un problema, un conflicto, un horror antes que un valor, ¿ya? Y yo creo que todo eso, pero sin embargo, yo sigo rescatando aquello de sobrevivir porque ha sido un proceso de conocernos, de ir también disfrutando lo que somos, o sea, somos un pueblo que aún tiene mucha ceremonialidad religiosa, espiritual, mucho también sentido de respeto en lo familiar, entonces ser mapuche también implica un acercamiento hacia lo familiar, hacia el respeto a la gente mayor, y hacer descubriendo una cultura que en la medida que la vas descubriendo y conociendo, te impresiona por lo vigente que es, pues, o sea, una cultura que tiene una herencia muy rica en cuanto a idioma de partida y que ha sobrevivido también por eso, porque es obvio que el idioma es una de las cosas que más se intentó pisotear por la iglesia y la educación del Estado, ¿ya? Y también una herencia en gastronomía, en medicina, en filosofía,
¿ya? Y también, por supuesto, en cosas como el diseño o cierta como tradición en cuanto al ornamento que ha sobrevivido a nuestra platería, nuestros tejidos, los textiles. Entonces hay todo un conocimiento. Mira, alguna vez un escritor no mapuche, que igual ha escrito hartas cosas sobre los mapuches, que se le muere, me decía, es un reservorio de conocimientos y de disciplinas que han sobrevivido contra el tiempo, contra ese ninguneo que te digo yo. Entonces también es un privilegio ser mapuche, también es tener una historia que contar, un relato que con el tiempo se va haciendo cada vez más potente, diría yo. Eso en resumen. Yo tenía Bien una duda. resumido. Lo que mencionaste tú es bastante interesante de cómo de repente el Estado es el que le pone media traba. Tú viviste en Canadá, ¿no? Bueno, en Canadá también hay Sí, un grave conflicto con los pueblos indígenas, también lo ven como medio problema. No sé si tú alcanzaste a ver algo de eso. Aquí en Australia también claro, es más o mira, menos sí, sí. problemático, sí. Ujú. ¿Qué te tocó ver allá? Sí, y también yo tuve la oportunidad de conocer la realidad de Nueva Zelanda, por ejemplo, Sí, sobre todo con el los pueblos intercambio con maorí. algunos artistas maoríes, claro, y también hay todo un relato, pero precisamente, pues, o sea, yo creo que los mapuches se hermanan y es también la historia de muchos, y me agrada ese concepto que ha ido tomando forma últimamente en la academia y a nivel general de hablar de primeras naciones, pueblos Sí. originarios, porque eso es. ¿Ya? Entonces una tradición originaria muy rica, y no me atrevo a decir que cuál compite, o todos de alguna manera coinciden en bastantes puntos si uno empieza a analizar como la numerología o ciertos diseños, hay cierto conocimiento compartido ahí. Pero claro, o sea, uno ve, por ejemplo, ya, yo creo que en Nueva Zelanda es algo como más armonizado, Es porque mejor. yo he visto que ahí como que se ha hecho al indígena parte del Parlamento, parte del Estado, parte de los deportes masivos, ¿ya? En Claro, cambio, sí en Canadá, que sé que no conocí tanto el ambiente indígena, y yo siempre hablo con algunos peñis que van y vienen de Canadá bastante cerca por la parte de negocio, que sí hay una actividad. Hay mucho apoyo estatal, pero en la cultura hay harto ninguneo también, pues, o sea, el indígena en Canadá igual se le ve como lejano, y también la política de la reserva, fíjate, eso de la reserva tendió a crear guetos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, uno dice, uy, el pueblo que una autonomía, que sea un poco menos que aíslen a los indígenas por acá, por allá. Eso tampoco es una gran solución, ¿ya? Y termina también creando esto del gueto y cosas que no vi tan armónicas en Canadá, pese a ser un país que tiene mucho apoyo estatal y se preocupa de su pueblo originario. pasa lo mismo en Estados Unidos, donde a fin de cuentas mandaron a todo el mundo como a guetos, los dejaron reservados y bastante aislados, también Las tienen reservas bastantes problemas indígenas. para entrar, sí, tienen problemas para entrar dentro de la democracia, para votárselo. El ninguneo es bastante potente, por ejemplo, todo lo que ha sido la historia aborigen, que lleva como, se calcula 60.000 años dentro del continente, casi nos enseñan los colegios, eh, como que no fuera parte de la historia, y bueno, es por una tradición colonialista. Recién ahora, en la universidad que trabajo yo, se hace mucho survey, se han estado recolectando idiomas indígenas, tratando de revivirlos, como que ya hay cuando se empezó a hablar de primeras naciones, como lo dices tú, como que ya se empezó a decir, oh, tenemos una tradición riquísima de miles de años, esta gente mantiene un idioma que es el mismo idioma hace generaciones, mantienen el arte, lo mismo que habías mencionado tú, se sigue desarrollando el mismo arte y todo. Quizás ahora, así en estas últimas décadas, se ha dado cuenta el Estado, el pueblo, la gente, de lo importante que es volver a las raíces o entenderlas e incorporarlas dentro de lo que es nuestra historia. Y Ahora, ¿cómo? sí, Sí, Pati. yo le iba a preguntar que habló en un momento de filosofía. ¿Cómo es la filosofía mapuche? ¿Cuál es la filosofía del mapuche? Mira, yo te voy a resumir así someramente, de qué manera uno se empantana a lo mejor en intentar explicar, pero el mapuche, así como muchos pueblos originarios, los símbolos, ¿ya? Y al que me pregunta un poco cuál es el alma o cuál es así como el yin y el yang, o la cruz para el cristiano, como te digo, el yin y el yang para el taoísta, en cuanto a la imagen oriental, pero el mapuche tiene mucho de esos símbolos en el cultrún de partida, o sea, es una filosofía que admite
un mundo que ni siquiera está dividido en bien y mal, sino que en cuatro, o sea, cuatro espíritus, cuatro, cuatro puntos cardinales, por lo tanto, todo eso genera algo, un concepto que se llama el Meli Witran Mapu, que tiene que ver con esta armonía de estos cuatro mundos, pero eso a la vez se traduce simplemente en un código muy básico que se llama Azmapu, ¿ya? Y el Azmapu es como el concepto de el equilibrio entre sistemas, entre mundos y también entre géneros, ¿ya? Curiosamente, una de las cosas de filosofía mapuche que uno puede ya evidenciar y que está en la Trapelacucha es este equilibrio genérico que hay de partida con un dios dual, ¿ya? O sea, la divinidad para el mapuche pasa por una madre de todo y un padre de todo, ¿ya? Por lo tanto, también eso mismo también va generando una filosofía que se expresa en los números y ya de ahí para adelante en el orden planetario, en el estudio como hasta de los como de los vientos, y también el mismo Pultrún refleja el calendario. Ya por mucho tiempo se hablaba que no había calendario mapuche, sin embargo, el que ha entrado el concepto de calendario está ahí bien definido, todo un concepto con 13 lunas, dividido en 4, ya 4 por 3, hay toda una matemática alrededor y que va generando este concepto de filosofía mapuche, que se resume en eso, muy así como, ahí yo te di como como una explicación para niños de primero básico, una cosa así. ¿Qué tiene el chileno del mapuche? El chileno común y corriente, ¿qué tiene del mapuche? ¿Qué lo hace darse cuenta o qué le podría hacer darse cuenta que sus raíces son mapuches? Es que, ¿sabes, Pati? Yo creo que también el chileno tiene de muchas cosas. O sea, yo creo que de alguna manera nosotros venimos saliendo de una sociedad en que se nos ha hecho creer que poco menos existía una raza chilena, un concepto unitario, muy portaliano, que de alguna manera se refleja en ese concepto de creer que poco menos que Chile era una nación única que tenía un origen, y no es tan así. Pues, o sea, imagínate cuántos inmigrantes tenemos entre nosotros desde antes. Pues, o sea, yo ahora todo el diálogo anti-inmigración me parece un chiste al lado de cuánta inmigración recibimos, sobre todo de Europa en un tiempo que era como la que más se veneraba de alguna manera. Chile todavía yo creo que es un país que creció mucho mirando Europa o lo occidental. Entonces, de los mapuches tiene tanto a lo mejor como tiene de europeo o de aymara, o el norte, uno debería hablar de la realidad de Santiago para el sur, pero en el norte ya es donde más también se ha dado harta educación bilingüe, con el aymara, con el quechua, ¿ya? Entonces yo creo que los chilenos de a poco tienen que ir entendiendo que no es una nación tan uni, sino que muy pluri, ¿ya? Y de alguna manera yo estoy con ese discurso dentro de la gente o del mundo académico profesional mapuche, que ya existe, o sea, que ya está como tomando establecimiento y tomando forma de peso, diría yo, porque tenemos buenos periodistas, hay buenos cronistas, hay historiadores que ya también han desarrollado su propio relato y no tan anclado, no sé, pues en un Villalobos, un Frías Valenzuela, con lo que estudió uno en la historia en los colegios. Eso de lo que estaba mencionando de Pati, de qué es lo que tenemos, obviamente si uno lo mira, mucho de nuestras palabras de uso común vienen del mapudungún. O sea, tú lo ves, no sé, pues en cosas como guagua, o cosas y de la al aymara respecto. también. Sí, pues de la aymara también. Por ejemplo, la palabra tinca, que lo usamos todos los días, y uno pensaría que es como del español, en realidad es aymara. ¿El metinca? Y el metinca. Y me Metinca, parece que Claro, una... la chala también. Sí, Claro. todas esas cosas. cahuín. Y lo más chistoso, hay una cosa bastante entretenida que resulta que se supone que el chileno es como súper especial, y dentro de todos los españoles, como todos los españoles de Latinoamérica, todo el mundo dice que suena distinto y que suena más raro. Y hay algunos estudios que demuestran que las vocales que tenemos en el español chileno están mucho más influenciadas por el mapudungún que por otro tipo de como otros españoles. Entonces está súper arraigado y mucha gente ni lo sabe. ¿No? Oigan, nos vamos a Sí, caer. y mira, yo creo que hasta a mí me llama la Pero en un atención rato más. que... Yo les aviso. Dime. No, sí, dale. ¿Aló? Sigue, no. Claro. Dijiste que te llamaba la atención algo. Claro, me llama la atención cómo a veces eso se da en cosas básicas como el indio pícaro, no sé, como la representación indígena a veces como como el imaginario chileno, si no siempre ha sido tan ligado al terrorismo. Pues, o sea, me acuerdo que a ver, el Green Cross, el indio pije, ¿ya?
y de partida también como la folclorización de los mapuches en torno a, no sé, pues aguerrido, y hasta con el fútbol. O sea, me llama la atención que últimamente los dos últimos jugadores que han hecho el primer gol de la selección en los mundiales han sido mapuches, Salas, Melinao y Bocellur. Entonces, Bocellur Coliqueo. Entonces hay algo, fíjate en lo que escribió Sonia Montesino, de que los chilenos tenemos mucho de guachos, y también hasta hay harto de eso, pues, o sea, hay harta mujer mapuche violentada por colonos desde la antigüedad, o sea, hay también los invasores mapuches a las ciudades con convento también no dejaban, no eran muy pacíficas ni santas que digamos. Entonces fíjate que, claro, si uno dice qué es lo mapuche dentro de los chilenos, también tiene que ver con procesos, mestizajes y arreglines y cagüines que uno no sabe también cuánto mezclan, y vuelvo a decir, es la mezcolanza. Y hay una mezcolanza donde hay todo, porque sí, pucha, ¿para qué vamos a negar ni la composición alemana que hay en el sur? Ya piensa, imagínate que los judíos sobre todo lograron mucho mezclarse con mapuche. Para ellos no era era como hasta de una sobrevivencia ciertas comunidades hebreas que se avecindaron esa zona a la par con los alemanes en 1800. Sí, Me pucha, imagino Chile que en igual Argentina, porque en Argentina hay hartos judíos. Además, pues, claro. Pero en el sur de Chile también, pues si también. piensan en todas esas partes como... A mí me da risa como, por ejemplo, Chiloé, cómo refleja eso. Chiloé yo creo que te da una muestra de una mezcolanza, que hasta se nota hasta en las comidas, pues en las papas. Ahí como que toda se nota la brujería del español y la brujería mapuche. Sí. O sea, Oye, claro, el Chile está marcado por un sincretismo cultural, a pesar de que no Potentísimo, queramos. pues, claro. Mucha de la simbología católica en su minuto también estaba mezclado con sincretismo. Había una cruz que tenían los mapuches, que recuerdo que estaba hecha de un tronco, un árbol, y era como mucho más cercano a la madre tierra de lo que es el simbolismo católico en general. O sea, el sincretismo con la cultura mapuche es súper Claro. fuerte. en el Museo Colonial de la Iglesia de San Francisco, me acordé, hay un Cristo de madera que está arrodillado, y atrás, en la espalda, tiene una puertecita donde los indígenas metían a sus ídolos, entonces la cerraban y ellos aparecían como rezándole a Cristo, pero en realidad le estaban rezando a sus ídolos, a sus dioses. Es muy interesante eso. Emilio, nos vamos a caer como en 3 minutos, así que si nos caemos, volvemos a entrar. No tenemos un Esto pagado es la todavía. pobreza. Esta es la pobreza. Tratamos de pagar un claro. Zoom y no nos resultó. Chuta, qué lata. Somos pibres nomás. Somos padres. Pero interesante lo que hablabas Somos de la padres. experiencia allá. Sí, cuando estáis ¿Aló? Sí. acá se ha dado mucho. ¿Aló? Han habido hay mucho problema con integrar al indígena. O sea, en Nueva Zelanda le hicieron de oro, ahí entendieron cómo hacerlo, como tú dijiste representación parlamentaria, que los trataron de incluir en el gobierno, y como que se ha logrado una pacificación y una convivencia bastante armónica hoy en Nueva Zelanda, cosa que no se ve tanto acá. Claro, lo que yo encuentro que Nueva Zelanda igual tiene como el espacio y como el clima y hasta la geografía indicada para como la supervivencia de los indígenas. O sea, yo creo que si fuéramos más isla que lo que somos en Chile, o más, claro, como peninsulares de alguna manera, yo creo que igual hubiera sido distinta la historia. Al final, Claro, hay una la cosa historia de los pueblos geográfica. también tiene que ver mucho con los climas y la geografía. Sí. Yo te iba a llevar ya más al terreno político. Tú mencionaste en tu Facebook hace unos días que yo leí algo que me llamó la atención, que ser mapuche era súper difícil, tanto para el mapuche de derecha como para el mapuche de izquierda. ¿Cómo puedes volver a comentarme esa reflexión que hiciste? Ah, claro, porque una de las cosas que lamentablemente, mira, para bien o para mal, porque para bien es el punto de que todo esto que ha pasado del 90 para adelante, la CAM, ya la rebelión del movimiento mapuche, como dice Pairicán, pucha, también, o sea, ha abrazado y ha reflejado también mucho trabajo desde la izquierda. ¿Ya? Y desde la izquierda yo creo que lamentablemente, y esto lo digo bien responsablemente, no han sabido ni siquiera acercarse a esto que te digo yo de la filosofía o la cosmovisión mapuche. La izquierda siento que el aporte que empezó a hacer sobre todo de los 70 en adelante, pues siempre así como una actitud media paternalista, o sea, como el indio como por debajo, el indio hay que darle la mano para asistirlo y salvarlo poco menos,
¿ya? Y de ahí para adelante, pucha, entre utilizar lo indígena cuando ni siquiera se comprende, ¿ya? Y por otro lado también como influir a estos grupos que de repente, tomando estrategias de izquierda, de la guerrilla, del movimiento popular, pucha, han terminado haciendo que el movimiento mapuche termine empantanado en ideas que no le son propias, por un lado. Pero por el otro lado, la derecha también, pues la ha hecho, cuánto ha sembrado de engaño, explotación, no sé cuánto, muchos de los senadores de derecha han sido súper crueles con respecto al tema de favorecer a las empresas más grandes que al campesinado mapuche o en pos de un desarrollo, no sé, pues se han jugado por empresas como las forestales. ¿Me entendí? Entonces, por un lado yo creo que los mapuches pasa a ser incomprendido o mirado, por ejemplo, si el mapuche es de izquierda. Entonces nos estabas conversando acerca de lo complejo que ha sido que en realidad tanto de izquierdas como de derecha no han tomado en el fondo el real problema y la parte de la filosofía realmente que significa el tema de los mapuches. Claro, eso decía porque, bueno, como te decía, como que una de las virtudes que ha tenido toda la rebelión, que te digo yo, el hecho también que se hayan cumplido los 500 años, la aparición de gente como Rigoberta Menchú, un movimiento internacional en todo caso, ha hecho que el tema mapuche igual sea un tema político, ¿ya? Pero entonces, en ese sentido, pucha, como que hay botines para izquierda, derecha, y hay temas en los cuales yo creo que la Araucanía igual se ha vuelto como un espacio y un tema y una reivindicación en la cual ha habido dividendo político para lado y lado, y su utilización también para eso. Entonces yo creo que es como que una pelota en la cual se tira para lado y lado y poca solución, ¿ya? Entonces, por ahí hay un tema que te digo yo que cuesta trabajar y no queda otra, a mi juicio, que negociar, porque la salida al tema como de conflicto mapuche es un tema político. Ya es un tema que yo no le veo una salida ni militar, ni obvio que no militar, o sea, los mapuches no tenemos ni en comparación para pelear con un ejército o para creer que hay una salida de recuperación territorial violenta, o sea, sí, para mí en ese sentido es difícil y es como muy ideologizada para mal el tema de la gente que ha empuñado las armas o cree que llega a alguna parte de un poco la acción o la pequeña guerrilla, ¿me entiendes? Yo creo que ya es un acto casi de desesperación. Pero... Vamos a una pregunta. Perdón. Sí, de cuáles son las demandas concretas hoy en día del pueblo mapuche. ¿Hay como un colectivo que tenga demanda específica o son un poco más como atomizados? O politizadas. Mira, yo creo que hay una... ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Aló? Claro, hay una... Bueno, de partida yo creo que en todos está como el germen o en los que han asumido la cultura, yo creo que el sueño de la autodeterminación es como súper, como que enciende ese discurso y eso yo te diría que no es como tan creado dentro de los mapuches, pero a lo mejor todos han soñado alguna vez con el autogobierno, a lo mejor una nación mapuche. Sin embargo, yo creo que hay muchos que también toman el tema como de una manera, diría yo, un poquito más pragmática, en el sentido de que el gran tema es que esto hay que darle, como te digo, una especie de representación política y que de alguna manera... A ver, ¿qué pasa? Yo creo que hay desde que ya se instituyó en cuanto y Chile participó en la aprobación del convenio 169, yo creo que en varias de la gente que ha abrazado de la organización o la cultura, ya yo creo que hay en todos un deseo de que se respete lo que ahí se dice, o sea, que se fomente el desarrollo de un pueblo que tiene todos los elementos, como te digo, como para ser pueblo, o sea, como para tener siquiera la oportunidad de reescribir su historia, ¿ya? Y lograr espacios de autonomía, aunque sea cultural, pues, o sea, en ese sentido yo creo que tenemos el derecho pleno a tener nuestros propios institutos, ya a crear nuestro propio, o a perfeccionar la educación de nuestros contenidos, ya llegar a lo mejor a una academia, o también por el hecho de generar tus propios colegios, instituciones, yo creo que tiene que ver de alguna manera un poco de preservar esa cultura. Yo diría que eso por un lado hay cierto consenso al respecto. Pero claro, hay otros que quieren poco menos que sacar al Winca, o sea, asumen ese discurso, pero que no tiene asidero con la realidad. ¿Ya? O sea, por mucho que la CAM en este minuto o alguna gente esté llamando a
a la total separación del Estado, eso no va a poder ser, ¿ya? Entonces yo creo que se trata de conjugar un poco el deseo que hay en todos, y para eso yo creo mínimo uno tiene que empezar a creer que se tiene que generar una representación y que tenga toma de decisiones. Entonces yo lo veo que la mezcla de sueños o demandas que hay en todo, dispersas entre el pueblo mapuche, en alguna manera va a tener que aunarse o generar un criterio como para empezar a trabajar el tema. Yo creo que recién está empezándose a trabajar el tema así en forma política. Ni siquiera tenemos cercanía porque no hay toma de decisiones. El pueblo mapuche Claro. no tiene, ni el aymara ni el quechua, no tienen peso político en cuanto a determinación. Entonces yo creo que pueden haber muchas demandas y no hay una sola, pero todo tiene que decantar por ahí, en alguna solución política conversada, y uno de los pasos yo creo que yo personalmente estoy por el apruebo en ese sentido, porque por ahí yo veo una puerta de cambio a nivel constitucional con el tema. ¿Ya? Claro, No hay como una ninguna, no representación. pasa por otra cosa. Pero claro, claro. lamentablemente esa Ahora- representación ahora está marcada por la izquierda, ideologizada. Entonces no Es sé que Pero hasta como qué, todo. no sé hasta qué punto, pero- espérate, déjame terminar, no sé hasta qué punto van a tomar realmente el tema verdadero de la necesidad del pueblo mapuche, más que nada de una utilización política para ellos, como así como utilizan tantos pliegues, como puede ser el tema homosexual, las minorías en general. Siento que cierta izquierda, muy izquierda, se aprovecha de estas temáticas y de estas necesidades para hacer su manejo político y finalmente dejar abandonado el verdadero concepto de lo que realmente dice que lleva. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Emilio. Tú me dices... Es que yo creo, Patricia, es que igual yo creo que tanto Chile como... Perdón, te quería preguntar, porque tú hablas de la ¿Aló? integración, que a lo mejor... ¿Me escuchas o no? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, te escucho. Ya. Que tú estás hablando de la Sí, te integración escucho. del pueblo mapuche y los distintos pueblos. Tenemos el Aymara, tenemos el Rapa Nui también, no los olvidemos. Pero tú dices que eso lo vas a ver, lo es más viable con una nueva constitución. El problema que yo veo es que el pueblo mapuche, no sé hasta qué punto se sienten chilenos, porque tú ves un discurso de que ellos no son chilenos, que quieren ser independientes, que son más bien separatistas en su discurso, y sin embargo hablas de negociar o de que en el fondo con arreglos políticos podríamos llegar a algo. Yo entiendo que todos hemos querido, siempre los hemos considerado incluidos. Yo crecí con ellos como parte de Chile, yo jamás los he visto como gente diferente, como gente aparte, ni como un pueblo aparte. A mí son chilenos, ¿cachai? Entonces, a mí me provoca como me hace ruido ese discurso que yo no sé si es de quienes los utilizan en forma política o es el sentimiento real del pueblo mapuche, digamos, el pueblo que trabaja, no los que están haciendo, cometiendo actos terroristas ni agresiones, ¿te fijáis? ¿En qué sentido podrían ellos, tú crees que tienen a ver, no es que podrían, ¿tú crees que ellos tienen realmente intenciones de incluirse dentro de lo que es Chile? Porque vemos el discurso de que no son chilenos, de que ellos quieren ser independientes, pero a la vez quieren ocupar escaños, pero obligados con una cuota obligada en la constituyente o en el Congreso, cosa que a mí en lo personal Ya, a ver, me parece. hay como 4 preguntas. Yo no estoy de acuerdo con las cuotas de ningún grupo, ni por ser mujeres, ni por ser mapuche, ni por Tampoco. ser aymara, ni porque eres homosexual, ni porque eres nada. ¿Te fijáis? Entonces, a mí me causa ruido eso, porque conozco muchos mapuches, son muy trabajadores, pero yo digo, ¿por qué ellos tienen que tener privilegios por sobre una aymara, por sobre un Rapa Nui, por sobre un montón de pueblos que tenemos? Solo por ser mapuche, siento que tienen una especie de idea de ellos mismos como que fueran superiores. Entonces yo quiero que tú nos expliques eso, si es así, o es la idea que nos dan estos grupos revolucionarios que digamos que tienen más pantalla. ¿El pueblo mapuche en sí es así o no? Ya, a ver, voy a responder. Ya. A ver, voy a responder primero, intentar responder lo que Pati decía en cuanto a lo quién asegura que lo mapuche no sea aprovechado por la izquierda o la derecha. Yo creo, Pati, y yo lo que he visto, ya que hay un alto convencimiento a nivel
intelectual, académico, político del mapuche que participa realmente en político, y esto va desde Evópoli hasta el Partido Comunista, o sea, desde grupos como la ENAMA, que tienen hasta el intendente, o sea, el gobernador que es mapuche y que no es de izquierda. Ya los alcaldes mapuches tampoco todos son de izquierda, entonces ya hay una madurez política entre las personas que han tomado la opción política, no la opción de la guerrilla o de la pequeña organización. Entre esa gente ya hay una cierta, imagínate que hasta en el Parlamento, o sea, tienes gente como la Araceli Leuquén, que es RN, o la señora Yao, que es, perdón, no es Yao, tiene otro apellido, pero que es socialista, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay cierta madurez para ver que hay espectro mapuche en tanto a la izquierda como a la derecha, por un lado. Entonces no creo que el que gane una opción de cambio constitucional vaya a significar que la izquierda se tome, porque políticamente no lo es. Políticamente, de hecho, las zonas de donde yo pertenezco, en Villarrica, siempre votan para la derecha, alcaldes de derecha, mapuches, como Painefilo, como el alcalde de Curarrehue, que también es de derecha y no es mapuche, o sea, también es de derecha y es mapuche. Entonces, por un lado, creo que el pueblo chileno, el pueblo, grupos colectivos, tiene representantes para la vela, por un lado. Periodistas como Cayuqueo, por ejemplo, o como el mismo Fabián Llanca, han escrito para el Mercurio, para la revista Caras, La Cosa, para CNN. O sea, no solamente es un... Yo creo que en muchos hay un convencimiento de que no somos monopolio de la izquierda, ni menos de la derecha, por un lado. Lo otro, tú decías, tu pregunta, ahora te voy a contestar a la segunda pregunta, al segundo set. Ya tú dices, de partida, si te escuchas como tú hablas, tú a cada rato dices, ellos son. Por una parte, yo creo que ese discurso separatista en torno a los mapuches, de partida yo creo que el chileno le avergüenza tener raíces indias. Entonces también del chileno mismo, generalice, o de yo no quien lo se digo dice como un chileno, discurso separatista, parte eso de, estoy espera un poquito, hablando de la parte de eso de decir, gente que habla que no son ustedes los chilenos. mapuches. Claro, pero ojo, Yo me pero separo pienso de que parte ellos de los porque yo chilenos me parte por considero ahí también chilena. eso. Alguien que diga que Claro, no es pero los de mapuches tú que los ves hable como de ellos, como el ellos. otro. Cuando somos... No hablo de los mapuches, te dije, ¿son parte del pueblo mapuche o no? Que eso es lo que a mí me Claro, hace pero en ruido. cuanto piensa que... Ya. Pero en cuanto a... Tienes que entender que como pueblo, esto es un pueblo heterogéneo. Se me olvida tu nombre, una Isidora, y tú eres... Giselle. Giselle. Se me olvida, Giselle, que... O sea, se le olvida a mucha gente que el pueblo mapuche no tiene una unidad vertical, ya que diga, este es el único pensamiento, no tenemos uniforme tampoco los mapuches, aunque nos tengamos trarilonco, tenemos distintos colores. Entonces hay gente que, por eso te decía, en cuanto a demandas, sí, pero hay ciertos consensos en cierto momento, porque hay mapuches que quieren incendiar el país entero, pero también hay mapuches que creen, hay mapuches evangélicos, hay mapuches religiosos. Entonces, por otro lado, somos una cultura tan diversa y tan atomizada que cuesta llegar a decir, entonces, creo que es un mito decir, es que los mapuches quieren esto, que los mapuches todavía no tienen una expresión. Entonces, ¿dónde veo yo que tiene que haber un cambio constitucional? Porque tiene que haber una manera en generar, no sé si es en el padrón electoral o en algo, ver hasta qué punto los mapuches puedan elegir sus representantes, sus autoridades, y que yo creo que sí hay un derecho preeminente de los pueblos originarios, no de los mapuches solamente, de los aymaras en el norte, de los quechuas, de los rapanui, a tener sus espacios de autoridades, porque somos pueblos que han, por lo que te decía al principio, somos un pueblo, no somos los avecindados, ¿ya? O sea, somos los que estaban acá antes de la conquista, los que han soportado un ninguneo estatal general, porque la relación con el Estado, con Rapa Nui, tampoco ha sido la más armoniosa, ¿ya? Entonces yo creo que sí tenemos un espacio preeminente a la cultura alternativa, con mucho respeto de las minorías sexuales, con mucho respeto a los nuevos inmigrantes, pero ojo, hasta los nuevos inmigrantes tenemos muchos de sangre quechua o aymara, ¿ya? Entonces no es menor. ¿Y por qué se pide eso? Porque somos un pueblo que hasta el día de hoy hemos sobrevivido con apellidos distintos, lenguaje distinto, concepciones filosóficas en los cuales el chileno todavía está, yo creo que no lo hemos mostrado. Revisa tu audio, porfa, que se escucha con... El micrófono parece. Sí, se escucha como metalizado de nuevo. ¿Ahí sí? Ya, pero eso, entonces yo creo que cuando dicen son uno o esta postura, no, hay muchas posturas.
¿ya? Y hay gente que, claro, yo creo que entiendo eso de no sentirse chileno porque se siente a la vez como ninguneado por un Estado, ¿ya? Y también no por el Estado, por una educación, pues, querida Giselle, querida Patti, querida Isidora. Porque en el colegio también la manera en que se enseñaron la historia es horrenda. ¿Ya? O sea, hay que hacer Bueno, un la insulto. La historia siempre la cuentan los que ganan. Bueno, eso te decía, pues entonces creo que se equivoca la gente que lo percibe como cuando cree que es que ellos, no, pues hay tantos, somos un pueblo con tanta diversidad. No sé, yo mismo te explicaba esto del Cultrún, pues el Cultrún admite un mundo dividido en 4. Eso es lo básico del mundo mapuche. Entonces otra cosa, cuando uno habla de los mapuches, tiene que entender que hay mapuches del norte, de la cordillera, de Argentina, de la costa, y son visiones distintas de mundo. O sea, es como tanto le cuesta a veces al mapuche entender que no hay no es un pueblo que esté al otro lado donde uno hace por acá y el otro no. Y el otro le responde por allá, porque un pueblo es muy atravesado por la diversidad, y más encima por la fragmentación cultural. Entonces, Ahora claro, hay yo mapuches te que tienen encuentro para todo razón. respecto. Yo te encuentro razón con lo de la Constitución, precisamente tomando, ya que lo habíamos hablado antes, el ejemplo de Nueva Zelanda, donde obviamente por muchos años hubo choques súper grandes entre la cultura predominante colona y el pueblo indígena por otro lado. ¿Y cómo se solucionó? Con representatividad gubernamental. Al hacerlos participar dentro del gobierno, se solucionaron estos problemas. O sea, ya hoy en día no hay los conflictos o los choques que hubo en algún minuto, precisamente porque se los dejó autodeterminarse un poco. Entonces yo entiendo que hay harta gente que tiene problemas con eso porque puede sonar separatista, pero al momento de darle su propio espacio y sus propias instituciones, como estás diciendo tú, no necesariamente son instituciones homogéneas, porque el pueblo mapuche nunca se constituyó como uno solo. Si la gracia de... tú sabes más que yo de esto, pero tenéis picunches por un lado, o sea, no es uno solo. Entonces, la representatividad a nivel gubernamental que permita un poco de autodeterminación es una de las maneras de solucionar el conflicto. Hay mucha gente que le tiene miedo a la nueva constitución precisamente porque creen que la izquierda se la va a tomar, pero ni siquiera el país entero es de izquierda. Al momento de presentar constituyente, claro, o sea, el país es casi 50-50, incluso quizás más tirado para un lado que el otro. Entonces, una de las cosas importantes es lograr que haya gente indígena, de todos los pueblos indígenas, que lleguen a ser constituyentes para que se los incluya en el proceso. Y al momento de estar representados en la constitución, pueden tener su propia autonomía y empezar a subsanar lo que ha sido este ninguneo histórico del que hablas tú. En ese sentido, yo comparto la visión de Giselle en el sentido de que está bien, o sea, ojalá que lleguen y ojalá que a lo mejor la mitad del Congreso sea mapuche, pero que lleguen por votos, que lleguen porque hicieron buena campaña, que lleguen porque representan a la gente, no que lleguen porque les dieron un espacio obligado. ¿Me entienden la diferencia? Sí, pero el sistema de cuotas tiene yo tampoco, a mí no me gustan las cuotas, como conceptualmente, pero generalmente las cuotas simplemente son un pie forzado. Así es como se parte. Entonces, tener un escaño o una cosa reservada indígena simplemente asegura que esté y repara cosas que vienen del pasado. Sí, imagínate, si fuera tan fácil para el mapuche acceder o cualquier pueblo originario acceder a puestos de poder, entonces habría más. Hay algunos, como dice Emilio, y hay una madurez, o sea, dentro de Evópolis, que yo milito en ese partido, hay un espacio específico para pueblos originarios, o sea, hay representantes del partido que son pueblos originarios. Hay una madurez, mira, pero que... Yo conozco a gente de Evópolis. Sí. Continúa. No, dime, no te escucho. No, dale. Que tú dijiste que conocías gente de Evópolis. Sí, pues además, pero estamos en el mismo, lo que estabas conversando, Isidora. Sí. Que hay una madurez política del pueblo mapuche de sus representantes. Yo creo que tú tienes toda la razón en que la izquierda se ha tomado la causa mapuche desde un punto de vista exoticista, paternalista. Así como que tenemos que nosotros ayudarlos porque ellos no pueden. Cuando es un pueblo que tiene capacidad de autodeterminación, hay gente con estudio, hay gente que comprende la filosofía y gente que llega a puestos representativos. O sea, hay que como que dejar de mirarlo en menos y sí, hay que lograr que la izquierda no se tome la bandera pensando que es su lucha cuando la lucha le pertenece a los pueblos originarios. Claro.
Claro, mira, y sobre todo hay algo que queda muy claro y que donde ya han pasado, como te digo, del 90 hasta ahora han pasado 30 años en que con los gobiernos de izquierda han hecho cosas peores, entonces eso tampoco lo olvida la gente mapuche. O sea, en el sur no se olvida que Michelle Bachelet fue la que defendió a los asesinos de Matías Carileo, de Mendoza Collío, también la Pati hace poco me recordaba a mi primo también. Mi primo murió en un ambiente de hostilización militar de Araucanía auspiciada por Michelle Bachelet, y digo hostilización porque ella misma mantuvo el alto mando carabinero responsable de una cosa que se llamó la Operación Huracán, que fue mucho más grave que el Comando Jungla de Piñera. Entonces, y por otro lado, el Comando Jungla de Piñera tiene sus raíces en las mismas políticas de Bachelet y de sus ministros, Burgos y Fernández. Entonces, la izquierda ha demostrado que en el tema mapuche no tiene autoridad, ¿ya? Y bueno, como te decía, la derecha viene de antes la cosa, pero ¿sabes? Rescato de esto de momento histórico, porque precisamente soy de los que sostengo que, claro, los mapuches sobrevivió por gente que ha sabido negociar. Entonces, precisamente yo creo que es la gente que, más que decir si chilena o no, sabe que tiene que lidiar con los chilenos y que lo hace. Pues imagínate, vuelvo a ponerte el ejemplo de un Salas Melinao, un tipo que anota los goles por la selección chilena. Y si tú vas a los campos, no se celebra, no se deja de celebrar, no sé, pues ni, ay, fíjate que empanadas, que para el 18 se baila harta música mexicana, entonces también, pues, o sea, por un lado hay un discurso que se cae solo muchas veces cuando intenta ser tan separatista, pero sí hay una bronca hacia el Estado, hacia una manera de hacer las cosas y también el efecto ninguneo cultural. Y creo que toda esa reparación, por ejemplo, nace, o sea, parte, por ejemplo, de un reconocimiento de derechos lingüísticos, una ley que duerme en el Parlamento, pero que con representación parlamentaria, o mínimo patio que me escucha al respecto en torno a que se logre consolidar el famoso Ministerio de Asuntos Indígenas que anunció Bachelet y Piñera y que todavía está ahí, pues, descansando. ¿Ya? Entonces yo creo que, pero ¿por qué creo que en ese cuoteo político? Porque sí creo en lo de razones preeminentes, y no estoy diciendo que sea ni la mitad del Congreso mapuche, pero sí una representación que asegure que se ejecuten políticas culturales y de desarrollo de pueblos que ya el mundo entero acordó. Si Chile firmó este convenio 169 que refleja una modernidad, si un Estado no puede declararse moderno ni digno de la OCDE si no tiene la relación zanjada con su pueblo originario. ¿Ya? Eso. Yo quería hacerte una pregunta sobre la autodeterminación y los terrenos. Por ejemplo, mi familia es del sur, es de Mayeco, descendiente de la inmigración italiana que hubo a Pastene. Y tú sabes que en ese proceso se les dieron tierras y ya son 4 generaciones que han existido en Mayeco, que ya las tierras son de ellos, o sea, la llevan trabajando mucho rato. Entonces, una cosa que yo siempre me he preguntado es cómo se puede compensar la necesidad de terreno o de un espacio físico mapuche con el hecho de que ya la gente que está ahí ya lleva un rato ahí. No es como decirle, estas tierras no son tuyas, cuando no es como que ellos se las quitaran los mapuches, se las entregaron hace rato y ellos las llevan trabajando. Entonces es como medio complejo decir cómo lo sacamos ahora. Yo me acuerdo, por ejemplo, el ejemplo, mi abuelo, en el terreno que tenía, una señora indígena llegó, se estableció en un pequeño espacio que quedaba y mi abuelo fue como, ya, o sea, yo no voy a trabajar ese pedazo es de ella, se lleva súper bien, se lo pasó porque dijo, esta señora necesita donde trabajar, se lo damos. Entonces, ¿hay alguna manera de lograr que el mapuche tenga un territorio o los pueblos pequeños tengan cada uno una determinación en un particular territorio físico, compensado con el hecho de que ya hay muchas generaciones a las que sienten que son sus tierras también? Es que, mira, yo creo que tratar el tema ya territorialmente tampoco es una solución, porque eso es lo que, fíjate, yo creo que son las grandes cosechas de ira que le llamo yo, que hay en el sector de Ercilla, y esas zonas por donde la reparación que intentó hacer el gobierno tampoco dio el ancho. Ya la política territorial tampoco ha sido muy acertada en ese sentido. Ya se han Le dieron saneado unos terrenos de cosas. mierda. Le dieron unos Claro, terrenos de mierda además, que no sé qué, yo los he visto, son patéticos, no tienen cómo plantar nada allá porque, bueno, de una aridez espantosa, le dieron un poco menos que las sobras.
Claro, claro. Entonces tampoco creo que es la política más acertada ya intentar reparar cada centímetro de tierra perdida. Yo creo que de partida hay que reconocer un daño hecho, ¿ya? Y yo creo que no hay como una cosa tan fuerte en torno a las familias de inmigrantes que llegaron, sino que sobre todo hay una muy bronca muy fuerte hacia las forestales, ¿ya? Entonces yo creo que, pero claro, uno dice las forestales son los que le dan el movimiento económico a la zona, pero tiene que haber alguna manera también de que el Estado se preocupe por lo sustentable, y sustentables no son estos espacios que han terminado empobreciendo el suelo, ya y afectando el tema hídrico, ya. Entonces también hay un tema de ahí que el Estado también va a tener que tomar acciones, o sea, ya no puede seguir que sea exclusivamente a merced de estos grupos como Angelini, Mate, que llegan. eh, entonces creo que sí, por ahí urge una solución y una justicia a hacer. Pero con respecto a las tierras más, tierras menos, es un proceso muy irreversible. O sea, yo creo que, eh, sobre todo en los estudiantes mapuches de derecho, hay un pleno convencimiento de que no es un asunto muy legal intentar hacerle la guerra o sacar a todos los inmigrantes de la zona, ¿ya? Entonces, por otro lado, también se empantana esta intención a lo mejor de autonomía, cuando ya se llega a creer que Pokémon es que tiene que haber una delimitación territorial, como de aquí no pasan, porque sería francamente absurdo intentar como devolver pero yo digo, sí, sigo creyendo en esa trinchera, lo que te digo yo, en la apropiación y en el derecho cultural, ya en el derecho de mantener la cultura, en generar cambios a nivel de educación, ya en cambiar esta visión del ninguneo, y eso mismo que permita también ponerle el párele al hecho de, no sé, pues a la transgresión a los ecosistemas, al hecho de que en Curarrego, por ejemplo, todavía se está peleando contra una represa, en ese tipo de cosas, de acciones a futuro, que prime también la visión espiritual, la visión de una cultura y que sí sabe mantener y que se escuche, pues se escuche también a la larga cuando se hable sobre todo a futuro, sobre todo hay mucho que escribir hacia futuro porque este país tampoco está, ya esto mismo del virus te ha mostrado lo, lo inestable que es nuestro sistema ante cualquier cosa de la biología o de la naturaleza. Entonces yo creo que una cosa, claro, hay reparar o sobre todo admitir de que un Estado tiene una deuda con los pueblos originarios, pero sobre todo los cambios tienen que ir a nivel cultural, a nivel educacional y económico, sí, en el sentido también de permitir una participación y permitir que también la zona se la juegue más por el ciudadano que por la empresa grande. Oye, bueno, yo te quería hacer una pregunta volviendo al tema de la violencia que se está generando ahora en el sur. Independientemente de los discursos políticos o ¿cómo es la palabra? Ay, no sé, como que se ha metido la gente de izquierda, digamos, estos grupos totalmente extremistas, quemando camiones y todo ese tipo de cosas. También hay gente mapuche amenazada, que no está de acuerdo Claro. con el tema de la CAM y todo eso. ¿Cómo crees que se podría resolver esto, esta intromisión de estas guerrillas que hay dentro de la zona? ¿Aló? Aló, te escucho, sí te escucho. Sí. Que por eso te digo, yo creo que no son soluciones tan a corto plazo de decirle, ya, bueno, a nivel de legal, yo encuentro que igual algo, no es por ser ultra congraciarme con el gobierno actual, pero creo que fíjate que ha sido juicioso las soluciones más recientes porque se ha tendido a escuchar también el clamor y la gestión, la buena voluntad que tenían ministros como Sichel o Moreno, ya, o sea, existía también un interés en escuchar, de armar un diálogo. ¿Ya? Entonces yo creo que, como te digo, no es una solución de la noche a la mañana, pero sí de escucharnos mutuamente. O sea, no puede haber una señora Navillán que trate poco menos de como nosotros somos los dueños y hay que sacar a palo y el lingoneo eternamente de la India y en general, o sea, es una sociedad que todavía sigue siendo muy sorda, ¿ya? Entonces, de partida yo creo que tiene que haber una intención de acercamiento tanto de los dos lados. Ya siento que en este momento el Estado ha hecho gestos, sobre todo este gobierno,
¿ya? Pero que son pequeños, es como una gota de repente en el agua, o sea, una raya en el agua, ¿ya? Hay mucho descontento, pero creo que son pasos que tienen que pensarse un poco más a largo plazo, en el sentido, por eso te digo las salidas políticas. Yo te puedo decir, no, que pare esta violencia, pero no, la violencia no va a parar mientras haya ignorancia, mientras haya gente que siquiera piensa en decir el que nos salta es mapuche, entonces algo mal anda también ahí. Pero eso se resuelve con educación, se resuelve también con un concepto de irle restando un poco el discurso también de, ¿cómo se podría decir? De como violento y duro desde ambas partes, ¿ya? Y de ambas partes, aquí digo, del sector más violentado, del sector que está también generando violencia. O sea, por un lado, uno no puede creer que la única forma de hablar con el pueblo mapuche sea a través de la CAM, porque no lo es. Ya si se escuchan a los loncos, si se escuchan a las organizaciones de comerciantes mapuche, a mí me llama la atención que muchas veces en los grupos de diálogo estatales siempre van a veces las mismas organizaciones cuando, fíjate que hay representaciones de, por ejemplo, de artesanos, el mundo del desarrollo sustentable que alguna gente tiene en el sur. Muchas veces no se escuchan estos grupos de comercio, pero hacen más ruido el de la campo, ¿me entiendes? Entonces no es que se hable con una o se pacte con una. Yo creo que el plan tiene que ser global con todo el representado que hay en la zona, incluyendo también el comercio. Entonces todavía yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido. No se puede de la noche a la mañana cambiar como este sentido de conflicto que hay, pero sí se puede ir desatando con voluntades políticas y personales también. Y educación, Pati. Yo creo que lamentablemente, y ahí es un proceso tan a largo plazo, pero no tan a largo, porque uno ve ahora, por ejemplo, en el 2020 se ve cosas que uno recién estaba hablando del 2000, por ejemplo, que los mapuches se incorporaran a las carreras de leyes. Y ahora yo te diría centenares de abogados mapuches, ya que el mapuche se integrara a la cosa de ciberespacio, tecnológico, y ahora hay plataformas mapuches y con emprendedores de la zona y súper bien posicionados. Entonces yo creo que sí, pese a que lo lento que puede ser, la solución va por lo educacional y vuelvo, repito, por el acuerdo político. Muchas gracias, Emilio. Creo que ha sido súper interesante el programa. Se ha desmitificado un montón de cosas que uno también no sabe. Yo creo que mucha gente de Mapuche que piensa como tú en cuanto a los acuerdos políticos, en cuanto a una forma más sensata de mirar las cosas, creo que tiene una tarea por delante que es poner en el discurso mediático ese discurso claro, de pacificación, ese discurso de conversación, ese discurso de armonización, de conversación política, por sobre el discurso que ha puesto la CAM y otros grupos, que ha sido un discurso absolutamente bélico. Así que creo que tienen una gran tarea. O sea, exacto. Claro, mira, sí, yo creo que lo que sí, en el sacrificio de la CAM, que siento que es como muy sordo, muy ciego, al menos el sacrificio lo considero en el sentido de que poner el tema en el tapete. ¿Ya? Por último se le ha dado urgencia, prioridad con el sacrificio, pero las soluciones vienen de partida yo los insto a leer, en algún momento saldrá la segunda edición de mi libro de entrevistas a personajes mapuches, y uno conversaba ahí con gente como Pedro Cayuqueo, como el mismo Ariel Traipi, ya, como que fue uno de los primeros becados mapuches así en grupo a Silicon Valley, ¿ya? En el primer gobierno de Piñera, precisamente. ¿Ya? O el cocinero, por ejemplo, este muchacho que también estuvo bien en la polémica el año pasado, el Peñi Calfucura, que habla de la gastronomía mapuche, que hace. Y si uno habla también con poetas, incluso como gente como Jaime Buenún, perdón, no es COVID, esto es normal. Poetas como tú también. Súper consciente, pero él ha seguido en su espacio. Claro, sigue en su espacio del Ministerio de las Culturas. Él no se retiró, tampoco lo hizo José Ancán, que es otro de nuestros historiadores. Entonces, gente que a la larga ha comprendido de nuestros propios dolores que el Estado hay que mirarlo sin capucha, al poder hay que mirarlo a los ojos.
¿ya? Y a la larga entender lo que nuestros ancestros, si los primeros mapuches en la política no fueron del Partido Comunista, fueron conservadores, porque supieron defender lo suyo sabiendo que había que negociar. Es el mensaje que nos dieron gente como Coñuepan, Venancio Coñuepan, uno de los primeros diputados, y Augusto Panguilef, que le hicieron un libro también por ahí con sus memorias. Si uno va en la reflexión de ellos, no eran los aguerridos de que había que sacar a los huinques migrantes, no, había que negociar. Ese es el mensaje entonces. Ya, Emilio, muchas gracias salud. Salud, por haber estado con nosotras y seguimos Muy en contacto. Fue muy, muy educativo. Ya, pues, escucha, interesante, no la escuché tanto, pero realmente sus preguntas me encantó el espíritu que tienen de expresarlas, todas con su contexto, así que bien. Gracias, Emilio. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.